Ok, vale. Hola, buenos días. Entonces hoy vamos a hacer una clase online y lo que nos toca discutir hoy es comenzar un poco más de lleno con una parte central del curso que tiene que ver con la descripción hamiltoniana de un circuito electromagnético. Esto hace referencia, digamos, esencialmente a cuando tengamos un circuito así bien complejo. En general, la idea es, digamos, cuando hablamos de eso, significa un circuito que va a estar descrito por algunas componentes, tanto lineales como no lineales. Y entonces tenemos que ser capaces de identificar los grados de libertad independientes en este circuito. ¿Ya? Y en general, antes, digamos, de desarrollar un poco la teoría que está detrás de cómo construir el hamiltoniano, lagrangiano, ¿ya? Antes, déjeme mencionar un poco de la literatura que vamos a estar utilizando en esta parte. La literatura es, esto es Uri Bull, creo que está en el programa del curso, ¿eh? Y Michel de Boret. Esto es un artículo que es International Journal of Circuits and Theory and Applications. Circuit Theory Applications. ¿Ya? Del 2017. El título de esta, que lleva este artículo se llama Introduction to Quantum Electromagnetic Circuits. En particular, aquí hay la section 2.1.7. Aquí hay un método que se denomina el método de los nodos. Que lo vamos a discutir más en detalle un poco más adelante, ¿ya? Primero voy a comenzar con un ejercicio más sencillo. Pero esencialmente este método de los nodos intenta identificar, como les digo, los grados de libertad independientes del circuito. En particular, los grados de libertad independiente van a estar descritos a través de variables que están definidas en los nodos de la lattice, digamos, de la red. Y entiendas eso, flujos eléctricos en los nodos y cargas en los nodos, ¿ya? Que van a estar asociadas con las cargas y las caídas de tensión en las ramas. Pero eso, digamos, lo voy a especificar a su tiempo. Antes de esto, me gustaría discutir el circuito LC. Desde un punto de vista así más vamos a empezar a construir la teoría desde a poco, para que vean, digamos, cómo funciona esto. Después lo vamos a formalizar. Entonces, la idea, comencemos con las conocidas de LC Oscillator, o Resonator. Entonces, nos acordamos que siempre vamos a estar trabajando en esta aproximación Lamp Circuit Element. Recordemos que en esta aproximación estamos obviando toda distribución, digamos, de
asumimos que los campos electromagnéticos dentro de un inductor, dentro de un condensador, o dentro de una unión de Josephson son homogéneos, no tienen estructura espacial ni fluctuaciones espaciales. Y de tal forma que cada elemento del circuito lo podemos tratar de forma puntual. Aquí tengo mi dibujo de mi circuito LC. ¿Okay? Tengo una inductancia y una capacitancia por este lado. ¿Okay? Entonces, aquí, generalmente, si uno sigue un poco la teoría que ustedes conocen del electromagnetismo, entonces aquí uno siempre introduce una convención de signos, ¿no? Que habíamos visto anteriormente incluso. Entonces, en este circuito LC, vamos a definir dos nodos que vamos a denominar A y B. Esos son los nodos de mi malla, y tengo ramas, y las ramas están caracterizadas por el inductor y el condensador. Entonces, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, supongamos que aquí hay una corriente, vamos a definir la corriente I sub L, la corriente en el inductor, esta corriente fluye, ¿no? Entonces, aquí hay una corriente que atraviesa acá el condensador, ¿ya? Y comienza a cargar el condensador. Entonces, esta es digamos, la convención de signo. Digamos, esto es en el sentido horario, recorre la corriente, y esto significa entonces que, por ejemplo, en el inductor, si la corriente va hacia arriba, esto quiere decir que el voltaje sube. El potencial en el nodo A tiene que ser mayor que el potencial en el nodo B. Y en el caso, digamos, del condensador, tenemos la relación inversa. Aquí tengo P sub C. ¿Ya? Estas cantidades que tengo definidas acá son mi voltaje y corriente es la rama. Entonces, lo que quiero hacer, el fin de la idea que vamos a plantear acá es construir un lagrangiano, ¿no? para mi circuito. Y un hamiltoniano, naturalmente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes comienzan digamos, la descripción de teoría de circuitos del curso de pregrado, entonces usamos acá, como plantear, we use de Kirchhoff laws, ¿no? Usamos la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff para la corriente, ¿ya? ¿Qué nos dice esta ley de Kirchhoff? Nos dice que la corriente en el inductor tiene que ser igual a la corriente en el condensador. Esa es toda la... De hecho, esto que tengo aquí es mi ecuación de movimiento. Esta es mi ecuación de movimiento en este sistema electromagnético. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que recordar, ya tenemos esta relación, vamos a recordar las relaciones constitutivas, tanto del inductor como en el condensador. Entonces recordemos que la caída de tensión en el inductor V sub L lo puedo relacionar con la inductancia y la derivada respecto al tiempo de la corriente, ¿no? Tengo esta relación, y además la caída de tensión en el condensador lo puedo representar como la carga almacenada dividida por la capacidad. ¿Ok? Entonces,
Entonces, estas son variables de rama, ¿ya? Tengo variables de rama ahí, y resulta que estas variables de rama las puedo escribir en términos de voltajes en los nodos A y B. This branch voltages can be written in terms of vamos a poner aquí node voltages. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por ejemplo, lo típico que hacemos es empezar a recorrer el circuito. Supongamos que yo voy a recorrer el circuito voy a pasar por el inductor, pero voy a recorrerlo desde A hasta B, ¿ok? Puede ser esto. Entonces, cuando comienzo en A, yo tengo el voltaje en el nodo A, ¿cierto? Y entonces, cuando paso por el inductor, voy en contra del voltaje. El voltaje del inductor va hacia abajo, y estoy recorriendo el camino es en la dirección contraria. Por lo tanto, estoy bajando en potencial, y llego hasta B, y aquí, cuando llego a B, tengo el potencial en B, ¿no? Y entonces, es claro que aquí lo que puedo decir es que el voltaje en la caída, digamos, en el inductor, lo puedo escribir como el voltaje en A menos el voltaje en B. ¿Okay? Y esto es mayor que 0. ¿Ya? Porque el voltaje en A es mayor que el voltaje en B, porque la caída de tensión va de B hacia A en la rama del inductor. Ahora, yo puedo recorrer también mi circuito desde A, pasando por el condensador y llego hasta B, por ejemplo. Tomo este otro camino. Entonces, si tomo ese camino, tengo B sub A. Ahora, el recorrido que yo escogí, voy en la dirección hacia donde crece el potencial, entonces voy a sumar un potencial. De aquí llego hasta B. Esto es el potencial en B. ¿Ya? Y entonces, si juntamos esta ecuación, es igual, fíjense, tengo esta ecuación, es una ecuación para el potencial en B, esta es otra ecuación para el potencial en B también, ¿no? Entonces, desde aquí deduzco lo siguiente, estas dos ecuaciones me dicen que B sub A menos B sub L tiene que ser igual a B sub A más B sub C, ¿cierto? Y entonces, en rigor, esto se transforma en 0 es igual a B sub C más B sub L, ¿no? Que es esencialmente la segunda ecuación de Kirchhoff, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff, que me dice que la suma de potenciales en un loop cerrado tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Ahora, fíjense lo que puedo hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la relación que acabo de obtener aquí. Por ejemplo, está en... Vamos a tomar peras. Consider la relación que tengo acá, esta primera relación, ¿ya? Esta relación me dice que el potencial en L, ¿cierto? Lo puedo escribir como B sub A menos B sub B. ¿Ya? Aquí tengo las variables de nodo. Pero la caída de tensión en el inductor no es otra cosa que esta ecuación que tengo aquí. Entonces la reemplazo acá. Esto es
L por DI a DL respecto de T. ¿Ok? Entonces yo puedo integrar formalmente esta ecuación. Y la voy a integrar entonces I sub L de T. Esto va a ser una integral entre menos infinito y T, de T'. Aquí un 1 sobre L, la inductancia, y aquí entonces tengo el voltaje en A, en T' menos el voltaje en B, en T'. Acuérdense que el, el menos infinito aquí que aparece en esta integral formal simplemente hace referencia a que en tiempos muy lejanos el sistema no había corrientes, no había caídas de tensión, digamos, el sistema está en absoluto reposo, y luego en un instante t se establecen estas diferencias de potencial, ¿ya? Y en particular lo que vemos acá es que ahora tengo una, si recordamos en un par de clases anteriores, definíamos que hay un flujo eléctrico, ¿no? Un flujo eléctrico correspondía a la integral en el tiempo de la caída de tensión en una rama en particular. Entonces, ahora, pero si se fijan bien, lo que tenemos acá, en esta relación que tengo aquí, ahora, aquí lo que tenemos son los voltajes en los nodos. Entonces vamos a introducir, vamos a definir, we define, node fluxes, los flujos en los nodos. ¿Okay? Estos flujos en los nodos, de forma análoga como hacíamos los flujos en las ramas, ahora le pongo un subíndice n asociado a un nodo en particular. Esto lo defino como una integral entre menos infinito t de t' por el voltaje en el nodo n, ¿ya? T'. Y en este caso, en el circuito que estoy analizando, tengo dos nodos. Ese nodo puede ser el nodo A o el nodo B, tal que entonces la corriente I sub L la puedo escribir como 1 sobre L, el flujo eléctrico en el nodo A menos el flujo eléctrico en el nodo B. ¿Ok? Tengo esa primera relación. Ahora, consideremos las ecuaciones para la capacidad. Para la capacidad, for the capacitance. Y si nos fijamos, esencialmente quiero hacer referencia a esta ecuación que tengo aquí. El voltaje en la capacidad lo puedo escribir como, según esta relación, B sub C es igual a B sub B menos B sub A. También lo estoy escribiendo en términos de las variables de nodo, ¿ya? Y B sub C es la carga dividido por la capacidad. Tengo esta relación. ¿Ya? Y entonces voy a tomar la derivada respecto al tiempo en ambos lados. Entonces voy a tener 1 sobre C de Q de T. Esto es igual a B sub B punto menos B sub A punto. ¿Ya? Esto implica, digamos, que en el lado izquierdo, la derivada de la carga respecto al tiempo es la corriente en el condensador. Y esto es igual entonces a las derivadas de los voltajes en los nodos. Pero fíjense que
de esta relación, yo puedo decir que si yo tomo la derivada, la derivada del flujo eléctrico es igual al voltaje en el nodo. Por lo tanto, si yo vuelvo a tomar una segunda derivada, esto es, es la derivada del voltaje en el nodo. Entonces lo que tengo aquí no es otra cosa que la segunda derivada del flujo eléctrico en el nodo B menos la segunda derivada del flujo eléctrico en el nodo A. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo esta ecuación, que la voy a encerrar aquí. Tengo esta ecuación. Aquí encontramos la corriente en el inductor en función de variables de nodo, que son los flujos. Y además tengo, de nuevo aquí, encontré una relación entre la corriente en el condensador en función de la segunda derivada respecto del tiempo de los flujos eléctricos. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a usar mi ecuación de Kirchhoff que tengo acá, que es la ecuación de movimiento. Voy a decir I sub L es igual a I sub C. Si usamos esta ecuación, I sub L es igual a I sub C, esto implica lo siguiente. Tengo C phi sub B punto, 2 puntos menos phi sub A, 2 puntos. Tiene que ser igual a I sub L, ¿no? Entonces esto es 1 sobre L, phi sub A menos phi sub B. Y entonces esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Puedo pasar el C que tengo aquí a la izquierda, lo paso acá abajo, ¿no? Entonces tengo 1 sobre L sub C, y eso no es otra cosa que la frecuencia de oscilación al cuadrado. Entonces concluimos lo siguiente. Concluimos que tengo esta ecuación. Phi sub B menos phi sub A, doble punto, más omega cuadrado, phi sub B menos phi sub A. Esto es igual a 0, donde esta frecuencia al cuadrado es 1 dividido por LC. ¿Qué es esto? Esta ecuación que acabamos de obtener no es otra cosa que una ecuación de un oscilador armónico. ¿Ya? Y tiene sentido que sea una ecuación de un oscilador armónico, ¿no? Porque esto es un circuito LC, y tiene una frecuencia de resonancia bien particular. ¿Ok? Que lo interesante de esto es que resulta que la ecuación de movimiento, que proviene de la ecuación de Kirchhoff, ¿ya? La podemos expresar en términos de variables que están definidas en los nodos de mi circuito, en el nodo A y B. Eso es lo que acabamos de descubrir aquí. Y eso es súper relevante porque en general siempre vamos a poder escribir las ecuaciones de movimiento en términos de variables de nodos. Pero aquí hay una cosa que viene acá, que es bien interesante, que es lo siguiente, que existe una libertad a la hora de escoger el nodo que está conectado a tierra. Vamos a poner aquí, esto es importante, important. There is a freedom in the choice of the ground node. Of the ground node. La tierra, básicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Quiero decir que
yo tengo mi circuito LC. Tengo mi nodo, este nodo que está acá arriba, este es el nodo A, ¿cierto? Esto es L, esto es C. Entonces yo perfectamente podría decir, oye, yo quiero escoger que el nodo de la tierra de este circuito sea este nodo, el nodo B, por ejemplo. Entonces aquí fijamos inmediatamente que el voltaje en este nodo es cero. ¿Ya? Y esto implica entonces que el flujo en este nodo es cero por esta relación de acá. Y entonces aquí tengo un voltaje, en el nodo A tengo un voltaje que es diferente de cero. Entonces, si phi sub B es cero, ¿qué implica esto? En la ecuación del oscilador armónico, phi sub B es cero, implica que tengo menos phi sub A, 2 puntos más omega cuadrado, aquí menos en realidad, menos phi sub A, es igual a cero, y esto sigue siendo, digamos, una ecuación de oscilador armónico. Supongamos que defino, introduzco esta variable phi, como el flujo en este nodo, entonces simplemente obtengo nuevamente la ecuación de oscilador armónico, con la misma frecuencia de oscilación. ¿Ya? Claro, también podría haber dicho, bueno, yo tomo mi circuito LC, entonces aquí tengo el nodo B, ¿ya? Entonces yo digo, oye, pero yo quiero escoger mi nodo conectado a tierra acá abajo, al que el phi sub A sea cero. Entonces si phi sub A es cero, entonces obtengo la ecuación de movimiento es exactamente la misma. Aquí obviamente que tengo que definir un phi sub B igual a phi, entonces tengo psi dos puntos más omega cuadrado phi es igual a cero. ¿Se dan cuenta? O sea, primero, la relación de Kirchhoff, la primera ecuación de Kirchhoff que de conservación de la corriente, es claro que la puedo escribir en términos de las variables de nodo, de estos flujos en los nodos, y además estamos viendo que hay una libertad a la hora de escoger el ground. Esto, ¿por qué me escojo un ground? Porque me simplifica el número de variables, por ejemplo. Originalmente tengo dos variables de nodos, A y B, pero uno la fijo a cero, y me da lo mismo en la cual fija cero, la ecuación de movimiento que obtengo es exactamente idéntica a la que me reproduce la ecuación de movimiento de la ley de Kirchhoff. Por lo tanto, la elección de un nodo, primero, no altera las ecuaciones de movimiento y además nos simplifica aún más el número de variables. Por lo tanto, estamos viendo aquí, digamos, en este ejercicio sencillo, que estoy viendo que la elección de un nodo como ground es adecuada para disminuir el número de grado de libertad. Pero además, esa elección es arbitraria, porque las ecuaciones de movimiento permanecen invariantes. ¿Ya? Eso es interesante. Ahora, vamos a ver cuál sería el lagrangiano de este circuito. El lagrangiano del circuito, las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a calcular esas ecuaciones de Euler-Lagrange. El lagrangiano del circuito no es otra cosa que la energía cinética, ¿no? Voy a llamarlo T. Esto va a ser mi kinetic energy, menos V, que es la energía potencial.
Si nos acordamos un par de clases atrás, decíamos que en un condensador, a un condensador yo le puedo asociar una energía cinética, ¿no? Y al inductor una energía potencial. Entonces, la energía cinética de la energía, no lo puedes escribir de esta forma. La energía cinética entonces va a ser una energía asociada al condensador, que la puedo escribir de esta forma. Un medio de C por phi punto al cuadrado. ¿Ya? Menos, entonces, la energía potencial, que va a estar asociada a la energía del campo magnético en el inductor, que va como phi cuadrado sobre L. Y entonces nos podemos calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange. Estas ecuaciones de Euler-Lagrange me dicen que la derivada respecto al tiempo de la derivada parcial de la energía respecto de la velocidad generalizada, que es un voltaje, ¿ya? Esto tiene que ser igual a de phi. Si yo tomo la derivada parcial respecto de la coordenada de la velocidad generalizada, obtengo c phi punto. Por otro lado, la derivada parcial de L respecto de psi me da menos phi partido por L. Cuando yo iguale las dos ecuaciones, tengo esta ecuación de acá. Esto es igual a menos phi sobre L. O sea, tengo la misma ecuación de oscilador armónico que obtuvimos anteriormente, ¿ya? Y entonces le puedo asociar el lagrangiano. Fíjense que el lagrangiano de este circuito es una función, lo voy a poner acá, es una función de la coordenada generalizada y de la velocidad generalizada. Pero esa coordenada generalizada, de nuevo, es el flujo en un nodo, en el nodo activo, digamos, ¿ya? Así se llama. El nodo activo porque es diferente de cero, esencialmente. Entonces, las ecuaciones de movimiento, el lagrangiano lo puedo escribir siempre, digamos, me tengo que identificar las variables independientes, las variables dinámicas de mi sistema. En este caso, la variable dinámica corresponde a un flujo en un nodo. Me da lo mismo con el nodo, A o B, porque tengo una libertad en la elección, ¿no? Entonces, siempre le puedo asociar una energía cinética a un condensador, y a un inductor le puedo asociar una energía potencial. ¿Okay? Si yo tengo el lagrangiano, entonces puedo calcular el hamiltoniano del circuito. Y para calcular el hamiltoniano necesito el momento canónico conjugado. Canonical momentum. Y el momento canónico lo defino como Q. Esto es igual a la derivada del lagrangiano respecto de la velocidad generalizada. Y entonces el hamiltoniano, que depende de phi y de Q, ¿cierto? Esto se escribe de esta forma: Q por phi punto menos lagrangiano. Esta es la transformación de Legendre, ¿no? Y entonces, pero tenemos que expresar phi punto en términos de Q. En este caso, por ejemplo, el Q, que es esta cantidad,
Esto es otra cosa que C por phi punto. Entonces, el momento canónico conjugado no es otra cosa que una carga. Esta es la carga en el nodo. Esto lo llamamos node charge. La carga en el nodo porque está asociado a la derivada de un flujo eléctrico en el nodo. Y entonces de aquí tengo que phi punto es igual a Q sobre C. Por lo tanto, el hamiltoniano, voy a escribir Q, ahora reemplazo psi, que es Q sobre C, menos C medio, psi punto al cuadrado, que sería esto al cuadrado, más phi cuadrado partido por 2L. Y esto no es otra cosa que Q cuadrado partido por 12 más phi cuadrado partido por 2L. Este es el hamiltoniano del circuito. O sea, tengo energía almacenada en el condensador. Bueno, en realidad es como una energía en el nodo, ¿no? Porque ahí, digamos, estamos hablando de una carga en el nodo. Que no es una situación, obviamente no es una cosa física, no es una descripción matemática, digamos, de mi circuito, porque la carga naturalmente está almacenada en la rama, en el condensador. Pero yo estoy encontrando variables dinámicas que son independientes. Tengo una energía cinética y una energía potencial en el campo almacenada, digamos, en el inductor. Ahora, fíjense aquí hay una cosa que olvidé mencionar, pero en esta, una de las ecuaciones que tengo acá arriba, dijimos, esta ecuación, la segunda ley de Kirchhoff, me establece que hay una relación entre los voltajes de las ramas, los voltajes en V sub C y en V sub L. V sub C es menos V sub L, o viceversa. Eso quiere decir entonces que esas dos variables no son independientes. Por lo tanto, las variables de rama, los voltajes de la rama no pueden ser variables que describan la dinámica de un sistema, porque no son variables independientes entre sí, en general. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que en vez de trabajar con variables de rama, que tienen digamos, esta cualidad, digamos que no son independientes, no me sirven para describir la dinámica, para escribir una función lagrangiana, una función hamiltoniana. ¿Ya? Por ello que tenemos que ser capaces de identificar variables dinámicas, variables independientes, y esas variables independientes están en los nodos del circuito. ¿Se entiende, no? No sé si tienen alguna pregunta de momento, Felipe. No, no, la duda que tenía era exactamente la misma. ¿Por qué no describir el sistema en base a los voltajes y se hace a través de los flujos? Pero Claro, básicamente por eso. O sea, la única ley de Kirchhoff que tenemos que identificar, la que, digamos, con la cual tenemos que ir siempre, es la ecuación de la, digamos, continuidad de la corriente. ¿Ya? La primera ley de Kirchhoff es la ecuación de movimiento. Y la segunda ley de Kirchhoff me relaciona los voltajes de las ramas. Pero eso quiere decir, entonces, claro, como estamos hablando acá, los voltajes de las ramas no son variables independientes entre sí. ¿Ya? Por eso no son adecuadas. ¿Ok? no tengo más dudas por el momento. Ya. Creo que tenemos tiempo para seguir. Voy a discutir ahora, esta es, digamos, la discusión del circuito LC, ¿ya? Solo. Voy a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a poner aquí, example 2. El segundo ejemplo es un circuito LC resonator.
más una fuente de voltaje. Y aquí quiero decir con esto, voy a tener aquí, imagínate el siguiente circuito, tengo un circuito un LC, ya, tengo un circuito LC, y este circuito LC va a estar conectado a, voy a tener aquí un nodo conectado a tierra, voy a escoger la tierra acá, esto es L, esto es C, y aquí tengo entonces un condensador, voy a generar aquí un condensador, que voy a llamar C sub G, y esto va a estar conectado a una fuente, una batería, esto a tierra. Esto es D. La pregunta es cómo calculamos la energía de esto. Ya, entonces aquí naturalmente que el voltaje, aquí en más, esto menos, crece en esta dirección el voltaje, por lo tanto hay una corriente que fluye en la otra dirección, ¿ya? La corriente va a fluir acá, tengo una corriente aquí, ¿ya? Esta corriente se divide, por ejemplo, perdón, esta corriente se divide en la corriente del inductor, la corriente del condensador, y después de nuevo se juntan y la corriente fluye por aquí, ¿ya? Fíjate que aquí tengo un nodo que está conectado a tierra, ¿no? Voy a borrar esto un poquito. Tengo la corriente acá. Hay un nodo que claramente está conectado a tierra. Eh, este nodo que tengo acá, naturalmente que es el voltaje, ¿no? El voltaje B, al cual está la fuente. Y hay un nodo que está a tierra y también puedo identificar aquí un nodo, que lo voy a llamar nodo A en mi circuito. Es un nodo que en la jerga se conoce como un nodo activo. Un nodo activo es cuando se junta un condensador con un inductor, que es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso del circuito LC. ¿Ya? Entonces, si hacemos el mismo juego que hicimos antes, es decir, vamos a ver aquí, es claro que voy a tener la siguiente ecuación de Kirchhoff, la corriente, ¿cierto? La corriente I es igual a la suma, ¿no? Aquí ahora es igual a la suma de I sub L más I sub C. Aquí ya hay algo diferente, digamos, a lo que hemos visto en el circuito LCA. O sea, tengo hay una batería y esa batería hace que empiece a circular una corriente. La corriente naturalmente va en la dirección opuesta a donde sube el potencial. Y entonces aquí la corriente se divide porque en el circuito LC, el inductor y el capacitor están en paralelo. Ahora voy a identificar esta es la dirección de la corriente, ¿no? Entonces, esto significa que si esa es la dirección de las corrientes, entonces los voltajes crecen en la otra dirección. O sea, aquí hay una caída de tensión B, que llama B sub G, por ejemplo. Aquí hay una caída de tensión B sub L, el voltaje en la rama, y aquí hay una caída de tensión hacia el otro lado B sub C, ¿no? Tengo todas esas condiciones, y entonces lo que vemos es lo siguiente. Si empezamos a recorrer el circuito de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, suponte que yo empiezo a recorrer el circuito y voy a ir desde el nodo A hasta este nodo, hasta ahí, en esa dirección. Yo tendría el voltaje en el nodo A y ahora tengo menos B sub G, ¿no? Tengo menos B sub G.
Eso de sub G no es otra cosa que, bueno, la carga en el condensador G dividido por la capacidad, ¿no? Y esto entonces cuando estoy yendo desde el nodo A al punto B, estoy decreciendo en el potencial y aquí llego al nodo de la batería. Bien, tengo esa relación. Primera ecuación. Una segunda ecuación sería la siguiente. Suponte que yo voy a recorrer desde el nodo A, voy a recorrer hacia la Tierra, por ejemplo, me voy por aquí. Voy a recorrer este camino. Entonces tengo el voltaje en A, ahora subo el potencial más B sub C y llego al nodo que está conectado a Tierra. Y como llego al nodo que está conectado a Tierra, entonces tengo voltaje cero acá. Mi tercera ecuación que puedo obtener es si me voy por, ahora, en vez de irme por el condensador, deja irme por el inductor. Entonces me voy aquí por el inductor. Se me voy por A, ahora me voy por acá y llego al nodo Tierra. Entonces aquí tengo B sub A más B sub L, ¿cierto? Es igual a B sub C. A cero, perdón. Tengo esas tres ecuaciones. ¿Se entiende, no? Ahora, claro, yo tengo el voltaje, por ejemplo, cuando tome la primera ecuación, este voltaje de aquí no es otra cosa que la carga almacenada en el condensador G dividido por la capacidad, ¿cierto? Y entonces, acá, por ejemplo, en este otro condensador, este voltaje en esta rama, en este condensador, no es otra cosa que la carga, vamos a llamarla así, Q va a ser la carga del condensador, que está en el circuito LC. Tengo esa relación. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjate que puedo decir lo siguiente. Supongo que yo tome la derivada respecto del tiempo de la ecuación 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, perdón, déjame ver acá. Aquí lo que tengo, por ejemplo, en este voltaje, en esta caída de tensión en el inductor, esto es L por I sub L de T. ¿Ya? Tengo esta relación. Ahora, desde la ecuación 1, esencialmente, ¿qué es lo que tengo? Tengo voltaje en A, esto es igual a P más Q sub G dividido en C sub G. Si yo le tomara la derivada a toda esta ecuación respecto al tiempo, entonces, por ejemplo, tomo la derivada de B sub A punto, esto es igual a B punto en teoría, suponte que ese voltaje hubiese fluctuación en el tiempo eventualmente. Eso es lo más general, ¿ah? Y ahora tomaría Q sub G punto dividido por C sub G. Fíjate que Q sub G, la derivada de Q sub G, no es otra cosa que la corriente que pasa por acá.
la corriente que pasa por este condensado, y esa es la corriente total, I. Entonces lo que tengo acá es B sub A punto es igual a B sub C más 1 sobre C sub G por I, la corriente. Entonces desde esta ecuación tengo lo siguiente, puedo escribir la corriente es igual a B sub, C sub G por B sub A punto menos B punto. Tengo esta relación. ¿Ya? Déjame encerrar esta ecuación que tengo acá. Eso obtuve desde la ecuación 1. Si yo tomo la ecuación 2, que me dice que B sub A es igual a menos Q sobre C, yo le tomo la derivada respecto al tiempo en ambos lados, tengo B sub A punto. Cuando tome la derivada respecto de la carga respecto al tiempo, eso es menos, esto va a ser la corriente en C, dividido por C. ¿Ya? O sea que la corriente en C es igual a menos C por la derivada del voltaje en A. Y la tercera ecuación me dice que el voltaje en A, fíjate que puedo escribirlo así, el voltaje en A es igual a menos L de L a de T, ¿cierto? Y de aquí voy a integrar, fíjate que voy a escribir lo siguiente. D sub L a de T es igual a menos 1 sobre L por B sub A. Y esta ecuación la voy a integrar formalmente. De tal forma que voy a escribir lo siguiente, menos 1 sobre L, y esto lo voy a integrar entre menos infinito y T, de T' del voltaje en el nodo A. Entonces, esto lo voy a definir de forma análoga como teníamos antes. Esto va a ser el flujo en el nodo A. ¿Ya? Que lo voy a llamar psi. Psi nada más. Por lo tanto, lo que tengo es que I sub L es igual a menos phi dividido por L. Tengo esa relación. Y es más, entonces, esta ecuación que tengo acá, fíjate que esta ecuación, la I sub C, lo voy a poder escribir como menos C, BA, yo sé que BA es BA punto es la segunda derivada respecto de este flujo que acabo de definir. Y esta ecuación, entonces la puedo escribir C sub G por phi punto, doble phi punto menos B punto. O sea, fíjate, tengo esta relación. Esto es la corriente total. La escribí en términos de la segunda derivada respecto de este flujo en este nodo, menos B punto. Después tengo esta otra relación, la corriente en C la puedo escribir así. Y la corriente en IL la puedo escribir así. Entonces de nuevo ocupo la ley de Kirchhoff, esta de acá. I es igual a la suma de las corrientes, o sea, I es C sub G, segunda derivada, menos B punto. Esto tiene que ser igual a I sub L más I sub C. O sea, menos C phi punto menos phi partido por L. Y entonces, fíjate que esta parte que tiene que ver con C y phi dos puntos lo puedo pasar a la izquierda. Entonces tengo lo siguiente, mira, tengo C sub G, factor de, perdón,
tengo phi punto, factor de C sub G más C, menos C sub G B punto es igual a menos phi partido por L. Aquí puedo definir una capacidad total, C sub sigma, tal que la ecuación de movimiento que obtengo es C sub sigma phi 2 puntos menos C sub G B puntos es igual a menos phi sobre L. Esta es la ecuación de movimiento de mi sistema. Y entonces, de hecho, esta ecuación de movimiento se puede obtener del lagrangiano del sistema. Y entonces en el lagrangiano del sistema lo que tengo que ver es sumar las energías cinéticas. Voy a tener energías cinéticas del condensador C sub G, energía cinética en el condensador C y una energía potencial en L. Entonces, fíjate que el lagrangiano en este sistema tiene la siguiente forma. Esto es, lo voy a escribir así. Phi punto al cuadrado más C sub G. Esta sería la energía cinética. Mira, la energía cinética del condensador. Sería la energía almacenada al condensador. Entonces, para calcular la energía almacenada al condensador, tienes que tomar el voltaje del condensador, que es V sub C. Pero V sub C lo puedes escribir en términos de V sub A, usando esta ecuación de acá, ¿no? Pero V sub A es phi punto. Entonces yo puedo, con todo derecho puedo decir que esta es simplemente la energía cinética asociada al condensador, del inductor, del circuito LC. Después tiene un término que es la energía almacenada en el condensador C sub G, ¿no? Y V sub G lo puedes escribir en términos de V sub A menos B. Pero V sub A es phi punto, o sea, lo puedes escribir así. Phi punto menos B al cuadrado. Y menos la energía cinética del inductor. O bien, digamos, si tú desarrollas el cuadrado binomio y nos echamos al bolsillo el término B al cuadrado, que es, digamos, la energía de la fuente, entonces tú puedes escribir lo siguiente. Punto al cuadrado. Aquí hay un término de interacción entre el sistema y la fuente de voltaje, menos phi cuadrado partido por 2L. Bueno, te dejo como tarea, calcula la ecuación de Euler-Lagrange de esto. Y entonces te tiene que dar necesariamente esta ecuación de movimiento de aquí. ¿Se entiende la idea, no? Sí, sí. O sea, ahora lo estamos construyendo esto, digamos, desde un punto de vista así como usualmente se haría en la teoría de circuitos. Solo que estamos introduciendo variables en los nodos ahora. Te fijas que las ecuaciones de Kirchhoff, que son las ecuaciones de movimiento, o sea, la ecuación de Kirchhoff de la conservación de la corriente, es la ecuación de movimiento del sistema. Y esa ecuación de movimiento siempre la puedes escribir como en términos de una variable del nodo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el lagrangiano lo puedo escribir en términos de esa variable independiente en este sistema. El hamiltoniano, que también se puede mostrar fácilmente usando
la ecuación de la transformación de Legendre. Entonces esto es, te va a dar 1 partido por 2, C sub sigma, y aquí te aparece Q más C sub G por B al cuadrado, más phi cuadrado partido por 2. Hay una renormalización de la carga Q. Hay una renormalización que viene por el efecto, digamos, de la fuente de voltaje externa. Este cálculo también te lo dejo ahí, digamos, como ejercicio. Tienes que calcular cuál es el momento canónico conjugado, que en este caso es un poco más complejo, porque tiene dos términos, ¿no? Tienes que tomar la derivada aquí, ¿no? Tienes que calcularte la derivada de este lado energía, entonces te van a aparecer dos términos. O sea, uno va a ser esto y menos C sub G por B. Esto, digamos, va a ser todo un momento canónico conjugado ahora, ¿no? Y desde allí tienes que hacer la transformación de Legendre y vas a encontrar que el hamiltoniano tiene una parte cinética, una parte potencial, pero ahora la carga. La única diferencia con el oscilador armónico solo es que ahora, claro, hay una renormalización de la carga y de la capacidad del inductor, ¿no? Por la presencia de esta fuente externa, B, que hay una interacción ahí. Una consulta. Sí, En este caso nos interesó solamente el flujo eléctrico en el nodo A, claro. porque las otros, no sé si son equivalentemente nodos como tal, pero las otras regiones están como a un flujo constante, ¿no? Es como, No, porque están fijos. O sea, la fuente externa te fija el voltaje en este nodo, ¿no? Aquí. Ese nodo ya tiene un voltaje, pues está conectado a la batería. Y yo, claro, me escogí el ground ahí, pero yo perfectamente podría haber dicho esto, mira. Suponte que hagamos esto. Vamos a hacer la situación más general de esta forma. Por ejemplo, así. C y L. Yo te podría haber dicho, oye, pero después, también yo tengo todo el derecho a poner mi nodo ground aquí, por ejemplo. Y entonces este sería mi nodo activo. El problema con eso, el problema con eso es que este nodo está el voltaje de acá. ujú. Entonces, claro, aquí este circuito no me resultaría con las técnicas que suelo utilizar. Entonces, la forma más adecuada, digamos, es, primero, si tú tienes fuentes de voltaje, tienes que, la fuente de voltaje te fija inmediatamente, es como un constraint en tu circuito, te fija inmediatamente cuáles son los voltajes en nodos particulares, ¿ya? Y entonces aquí no podría escoger eso como un nodo ground. Entonces, lo mejor, entonces, primero es identificar. Si es que hay fuentes, bueno, las fuentes te identifican inmediatamente, te definen los voltajes y los nodos inmediatamente. Y después te tienes que encontrar nodos activos en tu sistema. Nodos activos es donde se junta un inductor con un condensador. Y allí tienes que definir tus variables dinámicas, tus variables de los nodos. Ya, comprendo, comprendo. Quizás lo que se podría haber hecho, por ejemplo, es esto, mira. Eh, por esta tierra, por ejemplo. Y esto es menos. ¿Te das cuenta? Podría haber sido de esa forma también, eventualmente. Esto sí me vale. Pero ahí el nodo activo quedaría entre el Igual aquí. condensador. Aquí igual. Ujú. Ese sería mi nuevo activo. Sería Vale. equivalente, solo que, por ejemplo, aquí la batería, esta digamos, la puse a tierra acá antes. Pero podría haberlo hecho acá arriba, eventualmente. Eso también debería funcionar, yo creo.
Habría que echar un vistazo. Yo creo que te tendría que llevar las mismas ecuaciones del movimiento. Y otra consulta, ¿la aparición de este condensador CG es por el hecho de la fuente? Como, Sí. Después te voy a mostrar un ejemplo, pero este es el típico caso que vamos a utilizar después cuando en vez de tener un circuito LC tengamos una unión de Josephson. Entonces, ese condensador es un condensador de acoplo, es un electrodo. Hay electrodos que se acoplan a través de un sustrato, entonces tú tienes dos electrodos superconductores y un sustrato y es un condensador, esencialmente. Es como, esto no lo he mirado todavía, pero déjame mirar. ¿Dónde está esto? Esto, mira. Cuando miremos el Cooper Pair Box, la caja de pares de Cooper, esto es un electrodo, una isla superconductora, y esto es otro electrodo superconductor. Y aquí esto es un material, es un substrato, entonces aquí tienen condensado, tiene un electrodo superconductor, aislante, tiene un condensador de acoplo acá. Así se entiende eso. Estaba por construcción. ya, comprendo, comprendo. ¿Ya? Eso, no sé si tienen más dudas, más preguntas. No, ninguna más por el momento. Ya. Lo voy a bajar hasta acá, entonces nos vemos la próxima semana. Ya, profesor, gracias. Cuídate que estés bien, avísame si sigue bien, ¿ya? Sí, sí, le avisaré durante la semana.